Saludamos al fiscal de delitos electorales, a Héctor Díaz Santana. Héctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. El privilegio es para mí estar con ustedes. Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Parecería, a juzgar por las reacciones, por lo que hemos visto en la calle, por el sentimiento, por lo que se siente en muchas personas, de que estamos viviendo una fiesta postelectoral, una fiesta de democracia, pero vemos las cifras de recursos ante la autoridad de impugnaciones y parece que la fiesta no es tanta. No es tanta. Sí, hay mucha gente contenta, pero hay mucha gente impugnando. Sí, yo creo que aquí un tema importante. Un politólogo norteamericano, Robert Dahl, dice que para que un Estado sea democrático, al día siguiente de la elección no pase nada. Que el que perdió reconozca, digamos, a su adversario, y el que ganó se ponga a hacer un buen plan de gobierno. Yo creo que ese es un buen precedente. Pero hay que recordar que esta fue una de las elecciones, o fue la elección más grande de la historia democrática del país. Estamos hablando que prácticamente hubo en disputa 18,000 cargos públicos, y entre ellos, tanto del ámbito local como del ámbito federal, pues obviamente las pasiones son de carácter diferenciado, y como comentamos antes de entrar al aire, en algún tipo de localidades es donde todavía existen impugnaciones, existen denuncias, y se presentaron algunos incidentes que de cierta manera pues afectaron la jornada electoral. Por ejemplo, en esos ¿qué ámbitos, reacciones, ¿no? ¿Y qué incidentes? Bueno, yo te puedo decir que en el ámbito histórico de las denuncias por parte de delitos electorales, generalmente era Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, los que tenían mayor número de denuncias. Ahora, bueno, entra el panorama, Puebla, Chiapas, que son de estados que nos recibimos muchísimas denuncias en esta materia, pero también hay que decirlo que creemos que fue una jornada electoral exitosa por parte de la Fiscalía. Hicimos un operativo de carácter nacional, nos coordinamos, hay delitos electorales de carácter federal, de carácter estatal. En esta materia nosotros recibimos 2,000 denuncias, 1,300 de ellas se fueron al ámbito estatal, 700 para nosotros, pero eso permitió actuar bastante rápido. 2,000 denuncias. 2,000 denuncias en el proceso. El día de la jornada electoral. Nada más en el día de la jornada. El día de la jornada jornada electoral. En el día de la jornada, Así 2,000. Y además recibimos prácticamente 11,000 llamadas de los ciudadanos y 4,000, digamos, incidencias por correo electrónico. Estamos de esas hablando. 2,000, ¿cuántas son de consideración? Prácticamente yo te podría decir que esas 2,000 podría ser como el 15%. 15%. ¿Cuáles serían? De 2,000, 15% son 300. 300. ¿Qué es lo que están denunciando? ¿Qué es lo que se denunció? Sí. 1, compra del voto. 2, acarreo de votantes. 3, compras de credencial de elector. Y un tema que debe de ser obligado para una agenda institucional es el de violencia. Sobre todo algunos robos de urnas. Robos de urnas, como hace 40 años. También uno de los elementos, violencia. El día de ayer quemaron algunas instituciones de carácter electoral local. Entonces este tema que se está haciendo mucho más pasional en los ámbitos locales y más alejados, también tiene un efecto que debemos de considerar en una política pública integral. A ver, 2,000 denuncias, de ellos consideran ustedes o estiman que de consideración serían unas 300. De esas 300 hechos de violencia, ¿cuántos habría? Aparte de lo que vimos en Puebla. ¿Cuántos? Aproximadamente como el 20%. El 20%, 60 casos de violencia más o menos. Así es. Son muchísimos. Para un país. Ahora, ¿qué es violencia? ¿Qué es violencia? Vimos lo de Puebla el otro día, pero ¿qué es violencia? ¿Llegar y dar un manotazo en una mesa es violencia? No, advertirle o hablarle fuerte a un funcionario de casilla es violencia. ¿Qué es violencia? No, estamos hablando cuando con violencia se robaron urnas, entraron a un instituto electoral y generaron violencia, golpearon a algunos representantes de partidos políticos y de cierta manera pues también amenazaron a funcionarios electorales. Híjoles. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el fiscal de delitos electorales, Héctor Díaz Santana. ¿Cuándo vamos a tener la información de esta revisión, como le llaman ustedes ayer, revisión pericial, de lo que ocurrió el martes en Puebla?
¿La vamos a tener hoy? ¿La vamos a tener mañana? ¿Cuándo? Bueno, ese es un proceso que se está desarrollando. Nosotros requerimos del apoyo de las autoridades electorales estatales y federales. Los documentos están resguardados en la delegación de PGR. Esperemos que el día de hoy vayan los funcionarios de estas instituciones, porque ellos son los que tienen que validar si prácticamente la documentación que se tiene es la que se le da a los partidos políticos o en un momento dado existe algún tipo de alteración. ¿Pero por qué tienen que venir ellos? ¿A poco eso no lo pueden determinar ustedes? Nosotros tenemos peritos, pero el que, digamos de cierta manera, es el responsable de imprimir los documentos son las instituciones electorales. ¿Qué te parecen las palabras de Miguel Barbosa, el candidato de Morena al gobierno de Puebla, diciendo que después de las imágenes que vimos el martes, que transmitimos el martes, diciendo que eso no es violencia, que es una reacción de dignidad ciudadana? Bueno, nosotros hemos dicho de manera reiterada que nosotros somos una institución de procuración de justicia penal electoral. Algunas personas dicen que los delitos electorales realmente son delitos políticos y en este sentido somos muy mesurados en hablar sobre conductas, sobre comentarios, sobre incidencias que tengan que ver más con el ámbito de la disputa pública. Nosotros nos focalizamos a los delitos electorales. Perdón, pero ¿qué hacen ustedes en Puebla? El conflicto está en la elección de gobernador, hasta donde vemos, no vemos que estén reclamando la elección de presidente o de diputado federal o de senador. ¿Qué hace la FEPADE en Puebla? Allá en Puebla tienen su Fiscalía de Delitos Electorales. Bueno, FEPADE es un área de procuración de justicia penal electoral, pero también tenemos, digamos, una materia muy intensa en la que trabajamos, que es prevenir el delito. Y te puedo decir que esas 15,000 denuncias ciudadanas que se dieron el día de la jornada electoral es porque tienen mayor conocimiento de los delitos electorales, hay mayor valentía social para denunciar y también el ciudadano quiere procesos electorales donde no existan conductas que afecten el voto libre y secreto. Pero también somos un área que yo te podría decir que somos un área estratégica y ahora que hay mundial, somos como un medio de contención. Hacemos el trabajo que muchas veces no se ve. Por ejemplo, estuvimos en todas las entidades federativas, nos sentamos en las mesas de seguridad y justicia, hicimos un mapa de operación, desplegamos el apoyo de fuerzas policíacas para que en un momento dado evitaran que algunas conductas violentas afectaran el proceso electoral. ¿Qué hicimos en Puebla? Recibimos una denuncia. La denuncia se decía que... El martes. Así es, que se estaban utilizando de manera irregular documentación, digamos, relacionada con el padrón electoral. Eso sí está en un ámbito de nuestra competencia. Y lo primero que hicimos fue llegar al lugar de los hechos y llamar a la mesura social. Los ánimos, como dicen en el país, estaban muy caldeados. No le dejaron entrar al fiscal electoral local. También ahí le dieron sus jaloneos. No solo no lo dejaron entrar, lo maltrataron. Eso lo también maltrataron. Es una conducta que toda autoridad se tiene que respetar. Llamamos a la mesura, a la paz pública. Hay confianza en la institución, nos dejaron entrar. También a ellos nombraron una comisión para estar observando de lejos el trabajo que estaba haciendo FEPADE. Llegó. ¿Ellos quiénes? Parte de los denunciantes estaban la gente afuera, de ¿no? Miguel Barbosa, la gente de Morena. Las gentes que estaban ahí, digamos, de cierta manera un poco alterados por lo que estaba pasando. Y te quiero decir que nos dejaron hacer nuestro trabajo. Llegamos, procesamos la escena, nos llevamos los materiales que ahora están en la delegación de PGR resguardados. ¿Qué se llevaron? Prácticamente son las cajas con la documentación respectiva y son las cajas que estuvimos analizando y que todavía no te puedo dar alguo de los avances que tenemos. Perdón, ¿cuánto se tardan en analizar eso? ¿Cuánto se tardan en analizar si un acta, si es acta de partido y viene firmada? ¿Cuánto se pueden tardar? Mira, yo lo que te quiero comentar es de que el sistema de justicia penal acusatorio que tú conoces bastante bien es muy delicado, muy escrupuloso. Sí. En cualquier hecho que violentes el debido proceso o algún tipo de prueba que no haga la certificación correspondiente, pues puedes afectar un proceso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros somos muy cuidadosos en la materia. Fueron 62 personas las que también tuvimos que recabar entrevistas, trabajamos toda la noche, iniciamos a las 5 de la tarde, terminamos, digamos, una primera etapa de la investigación a las 7 de la mañana. Y en esto son procesos de carácter continuado
¿Por qué? Porque personas que fueron llamadas a declarar porque se dijo que había detenidos. No, son personas presentadas, se les puede decir. Sí. Y en ese sentido, bueno, ya en base al artículo 140 les permitimos que ellos estuvieran, digamos, en libertad. Todavía estamos digamos, en la etapa inicial de la investigación, pero sabemos que quieren una resolución fiscal, pronto. Entendemos los tiempos, pero también después de ver esas escenas que además se convirtieron en un lunar en este momento de euforia nacional, de reconciliación, uno esperaría una respuesta más rápida de la autoridad. Aquí esto no es un asesinato, no es un caso de lavado de dinero en la que se requiera Aquí es eso que de lo que se están quejando eran o no actas de partido. Ciro, te entiendo perfectamente, sí, pero son ¿qué más miles de fiscal? actas, miles de documentos, y debemos de darle la validez suficiente. Pero tomas una muestra y con una muestra dices, oye, pues no. Mira, yo creo que es importante tener todas las evidencias jurídicas, y eso lo estamos cuidando. Es que si no, ¿cuándo vamos a salir de esta situación? Pierden, hay violencia y denuncian fraude. Ayer nos decía la gente de Miguel Barbosa que había sábanas de resultados. Sí. Pues, ¿de dónde sacaron las sábanas? ¿Y qué es una sábana de resultado? ¿O eran las cartulinas que se ponen afuera de las casillas? Que a fin de cuentas, cuando termina la elección, se recogen, se llevan. Y nos vamos a esperar 2 meses para saber si era material, por supuesto que no. Si eran en verdad las actas de partidos o si ahí se estaba haciendo una cosa gravísima de fraude electoral. Ciro, es cuestión de días. Yo lo único que te digo es que nos tengan... Cuestión de días. No son meses, ni semanas, son días nada más los que estamos haciendo para concluir esta primera etapa de la investigación. ¿100 días? No. 2, 3 días más. 2, 3 días más. Ahora, lo valida, suponemos, la gente del INE, ¿no? Para ver el tema si es que son algunas actas efectivamente reales o son copias, porque las copias finalmente son copias, pero son copias originales, por eso las tienen los partidos, ¿no? Sí, los partidos políticos tienen derecho a tener una copia del resultado del escrutinio. Y lo que sí necesitamos es la certificación de las autoridades. Lo único es de que el día de ayer empezaron los conteos y nos pidieron que sea el día de hoy, entonces el día de hoy lo estamos esperando, tanto el de la autoridad federal como el de la autoridad estatal. Ahora, todo lo que aseguraron, por decirle alguna palabra, ¿dónde está? En la delegación de PGR. De Puebla. De Puebla. Y contestando a tu pregunta, si nosotros en un momento dado vemos que existe algún tipo penal, conocemos en FEPADE. Sí, claro. Si existe algún tipo que podamos ver que es de carácter local, tendremos que desglosarlo a la Procuraduría, digamos, especializada en materia de delitos electorales del Estado de Puebla. Pues qué interesante lo que vimos en Puebla, una intervención de la FEPADE, un fiscal de delitos electorales, el local, el de Puebla, agredido, maltratado, y un exfiscal haciendo trabajo político, haciendo trabajo de causa. Santiago Nieto, el anterior fiscal electoral. Creo que es una imagen fantástica, de una plasticidad para ver la situación. Pero tuvo que llegar a solicitud, de alguna manera, de la parte que protestaba, tuvo que llegar la Fiscalía de Delitos Electorales, a la que habían acusado de tendenciosa después de que salió Santiago Nieto, de que era parcial, de que iban a trabajar, y finalmente los la Fiscalía a ustedes para tiene que pongan un poco de orden. 6 meses trabajando y no tenemos acusaciones de estar favoreciendo partidos políticos y candidatos. Y te doy otro ejemplo de Puebla. A ver. Ayer judicializamos a una persona que, bueno, se encontró en una camioneta con papelera electoral. Ayer lo vinculamos al proceso. Entonces, en esta materia te puedo decir que esto se resuelve en una primera instancia en 3 días. ¿Cómo que judicializaron a una persona que encontraron con paquetería electoral? ¿Judicializaron es que la presentaron ante un Ministerio Público? Bueno, es cierto, nosotros como Ministerio Público hicimos las investigaciones. Una persona en una camioneta se le encontró con papelera electoral, traía 8,000 papeletas y 4 urnas. Lo que hicimos, encontramos los hechos delictivos. Y estaba de día de campo, iba a trabajar, ¿cómo lo encontraron? ¿Boletas usadas? No, prácticamente tuvo un accidente, y en el accidente se detuvo, lo pusieron a disposición de nosotros e inmediatamente lo vinculamos a proceso y el juez admitió la causa. ¿Y traía 4,000 boletas? 8,000. 8,000 boletas. ¿Una persona?
una persona. ¿Y qué dijo? ¿Que las iba a llevar al comité distrital o qué? No, lo que dijo es, él se reservó su derecho, pero también está vinculado al proceso. Pero son, Héctor, boletas ya utilizadas, boletas No, que se usaron, son boletas limpias. de las que se robaron. De las que, son de las que se robaron. Días antes del proceso. ¿Para qué se roban boletas? ¿Para qué? ¿Qué hicieron? Le dieron más trabajo al Instituto Nacional Electoral porque las boletas que se robaron las volvieron a imprimir y distribuir. Así es. Sí. ¿Pero para qué se roban una boleta electoral? Posiblemente la conducta sea para que en esa zona que no les favorezca, pues no se desarrolle la elección. Pero lo que no saben es que se tenía un mecanismo de reacción muy rápida y fueron sustituidas. Porque es dificilísimo hacerlas pasar por buenas. Prácticamente no se puede, se anulan, y en el lugar donde las boletas se robaron, los funcionarios de casilla, antes de iniciar la elección, que eso generó un poco más de retraso, tuvieron que firmar las papeletas. Bueno, pues entonces digamos, quizá mañana haya algún avance de la información ya sobre la... Ya dijo 2-3 días. No, 2-3 días, pues ya pasaron, estaríamos sobre el día 3 mañana. Mira, vamos a depender del trabajo que nos hagan las autoridades electorales. Solamente de eso dependemos. Las de allá de Puebla. Así es. ¿Cómo calificarías como fiscal electoral la jornada del domingo? Porque pues, por las cifras que nos estás dando no fue tan limpia. Bueno, yo la calificaré como una jornada histórica, sí, de muy buena participación, sí, con un trabajo, digamos, de ejemplar del Instituto Nacional Electoral. Representó un gran reto hacer una elección de carácter concurrente, con una muy buena participación de los ciudadanos que fueron los funcionarios de casilla. Ellos son los que recibieron y contaron los votos. Y que ahora los humillan los partidos, al decir 3 de cada 4 votos que contaron los vamos a volver a contar porque no confiamos en ustedes. Perdón. Porque en eso debemos de trabajar, porque sí, se le da la confianza ciudadana. ¿Y qué es lo que ha demostrado esos recontteos? Que prácticamente no existen alteraciones. No se mueven. Y por lo otro, que siguen habiendo, digamos, acciones que prácticamente no permiten que el proceso electoral en su integridad tenga unos cánones de democracia que sea reconocida en el ámbito prácticamente de la sociedad civil. Bueno, se te ve muy tranquilo, fiscal. Bueno, estamos un poco tranquilos porque trabajamos mucho para el proceso electoral. Para mí es un reconocimiento tácito porque el trabajo no lo hace el fiscal, lo hacen los funcionarios que trabajan en la institución. Tienen, por cierto, 2 semanas sin descansar un solo día, y yo creo que nos vamos para 3 porque vienen algunos conteos el próximo domingo, y que este trabajo bien organizado, bien planeado, está dando sus resultados. Bueno, pues lo veremos, nos quedamos con esas cifras, si nos las puedes repetir de nueva cuenta. ¿Cuántas denuncias el día de la elección? Prácticamente 2,000 denuncias. 700 del ámbito federal, 1,300 del ámbito local. 2,000 denuncias. 2,000 denuncias. Son muchas. Bueno, yo te podría decir que en las elecciones en Europa no hay denuncias por delitos electorales, y tampoco hay fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Bueno, tampoco hay tribunales electorales. Simplemente las elecciones no se impugnan, no hay muy pocas denuncias públicas que son esporádicas. Es un ámbito de cultura institucional al que tenemos que aspirar y vamos a llegar. La compra del voto, del abuso por parte de la autoridad, y además también la cultura de si perdí, no importa por cuánto, no importa cómo, impugno. Es correcto. Híjoles. Suerte. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuántos días llevas sin descansar? Yo llevo, bueno, prácticamente desde que entré. 6 meses. No, pues ya descansa. Había que poner la casa en orden, ¿no? Decía Carlos Fuentes, la razón que no duerme produce monstruos. Así es. Entonces hay que descansar, hay que dormir, pero no ahora. Ya habrá tiempo para eso. 2 o 3 días entonces el resultado de las pruebas periciales sobre el material que encontraron en Puebla. Que ya se calmaron un poco las cosas en Puebla ayer, comparado con el martes. Después de que llegaron ustedes, hay que decirlo, después de que llegó la gente de la FEPAD. Bueno, a ver si no se calientan hoy otra vez, ojalá no. Bueno, nosotros seguimos cumpliendo nuestra labor, y si es necesario estar ahí en un ámbito, digamos, más de llamar a la mesura social, yo te puedo decir que tenemos 20 personas ahora en Puebla, están atentos por recibir algún tipo de denuncia, y si se requiere nuestra intervención, con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias, Héctor. Héctor Díaz Santana, gracias a ustedes, el fiscal de delitos electorales.